El tiempo es ya. Nuestra última serie del año en Iglesia Lluvias de Gracia. Reconociendo todas las cosas, los milagros de la vida. Hoy es el momento de despertar, de libertarnos, de reconciliarnos, de tomar decisiones y sumergirnos en un espíritu de contemplación de nuestra propia existencia, sin dejar para mañana lo que podamos hacer hoy y sin echarnos la culpa de un pasado que ya no existe. Por eso, el alimento más nutritivo que nos sostendrá es la palabra, nuestra familia, el amor, el perdón, el servicio, la paz y la justicia de Dios. Y ahora nos toca continuar y contemplar la vida de Cristo en todo lo que vamos a emprender de aquí en adelante. Que todo lo que hagamos hoy, mañana y siempre sea para darle la gloria a Dios. El tiempo es ya. Nuestra última serie en Iglesia Lluvias de Gracia. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El tema es llenos de ti. ¿Cómo se llama? Llenos de ti. Y vamos a ir a Mateo capítulo 25 y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Amén. Amén. ¿Está listo? Del 1 al 12 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas, y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño. ¿Y qué? Se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Y diga, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, decían, ábrenos. Les aseguro que no las conozco, respondió él. Qué tremendo, ¿verdad? A mí me gusta mucho esta parábola. Y en realidad yo me imagino a las doncellas, a estas mujeres, engalanándose y preparándose para este momento. Y si algo llama la atención de esta parábola es que dice que esta parábola es una enseñanza basada en las costumbres nupciales de aquel tiempo. O sea, las costumbres que ellos tenían para realizar las bodas. Y una de las costumbres era que el novio era llevado por un montón de amigos, de familiares, a la casa de la novia, pero a la casa, digamos, paternal de la novia. La llegaba a traer y entonces ella tenía también sus damas y se iban todas a la casa que él le tenía preparada, que iba a ser ya su hogar, y ahí era donde se realizaba la fiesta. La gran fiesta, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender un poco de por qué es que se habla de esta manera. Y entonces dice que las 10 vírgenes salieron a recibir al esposo, o sea, todas salieron a recibirlo, ¿verdad? Junto con la novia, la futura esposa, pero la cuestión es que no todas estaban completamente preparadas. Digan, no todas estaban completamente preparadas. Fíjese que yo cuando estudié esta palabra me di cuenta que no es que no estuvieran las 10 preparadas, no, es que no estaban completamente preparadas. O sea, unas estaban totalmente preparadas, 5, pero habían otras que no. Entonces, yo fui estudiando esta palabra porque las decisiones que tomemos hoy
van a repercutir para el día de mañana. Amén. Las decisiones que tomemos hoy van a repercutir para el día de mañana. Cada día nosotros como humanos tomamos decisiones desde que nosotros abrimos nuestros ojos y estamos conscientes de un día más de vida. Desde ahí nosotros empezamos a tomar las decisiones para ese día, cómo nos va a ir el día. Y una de las grandes decisiones que tenemos que tomar cada mañana que abrimos nuestros ojos es: ¿le doy gracias a Dios o me levanto como el coco? Dijo, que ustedes saben quién es el coco, es mi mascota, ¿va? Mi mascota, pues él como es un animalito, él ni siquiera va a pensar en orar. Pero yo no me puedo levantar como el coco, porque yo tengo padre y yo tengo que empezar mi día tomando la decisión de buscarle a Él y de agradecerle a Él por ese nuevo día que nos está dando de vida. Y solo esa decisión va a hacer la diferencia en nuestro día. ¿Saben por qué? Porque si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, no importa lo que suceda durante todo ese día, todo va a obrar para bien. Y cualquier cosa que nos venga en el día, nosotros vamos a tener la templanza para poderla pasar. Amén. ¿Por qué? Porque pusimos a Dios en primer lugar. Entonces, diga conmigo, las decisiones de hoy repercutirán mañana. Amén. Esto es importante en todo. Piénselo, que cada decisión que nosotros vamos tomando tiene repercusiones, va a dar un fruto. El día de hoy usted tomó la decisión, usted tuvo la libertad de tomar la decisión y decir: o me quedo en casa o me voy a la casa de Dios. Y usted dijo: me voy a la casa de Dios. Y sabe, esta decisión es como la decisión que estaba Marta y María, dice la palabra del Señor. Llega Jesús a visitarles y está Marta y está María. Cada una de ellas tomó la decisión que quería tomar. Marta, a pesar de que estaba ahí Jesús, ella no se enfocó en lo que Jesús quería decirle. Ella se enfocó en hacer las cosas que según ella eran las que iban a agradar a Jesús, como quizás preparar comida o qué sé yo para él. Pero María, su hermana, dice que ella tomó la mejor parte, porque ella tomó la decisión de primero ir con Jesús y preguntar: ¿qué es lo que usted necesita, mi Señor? Y de seguro Jesús le dijo: siéntese, mija, voy a platicarle, ¿verdad? Entonces eso repercutió al tiempo después, porque seguro es que en algún momento Jesús le ha de verdad una palabra de fortaleza, porque ella más adelante iba a tener la situación en su vida de que su hermano iba a morir. Amén. Entonces algo ha de haber pasado ahí. Se me viene a mí, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino. Entonces, hermanas amadas y hermanos amados, es importante que nosotros pensemos bien antes de tomar una decisión. Ahora, vamos a Lucas capítulo 21, versículos 34 y vamos a leer hasta el 36. Dicen así: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre los habitantes de la tierra. Manténganse despiertos y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que esta palabra está hablando? Mire pues, esto se une a la parábola de las 10 vírgenes que hablamos al inicio. Cuando usted está leyendo la palabra del Señor, se da cuenta que antes de la parábola de las 10 vírgenes, Jesús está hablando de las señales de los últimos tiempos. Amén. E inmediatamente entra la parábola de las 10 vírgenes. Y nosotros estamos ahorita abordando temas que tienen que ver con los últimos tiempos. Amén. Creemos que el tiempo es ya. Creemos que de un momento a otro Jesús puede venir por su iglesia, porque hay muchos sucesos que estamos viendo, que están pasando en esta tierra delante de nosotros, que son señales proféticas de la palabra del Señor, que ya
todo se está preparando para que Jesucristo pueda venir por su iglesia. Entonces es importante que nosotros le pongamos atención a lo que la palabra del Señor está diciendo. Y algo que el Señor está diciéndonos en esta cita que yo acabo de leer, dice: tengan cuidado. ¿Cómo dice? Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón. Hay corazones que se vuelven de piedra, hermanos amados. Hay corazones que por las situaciones de este mundo y por muchas cosas se vuelven corazones de piedra. Entonces dice: por el vicio, por la embriaguez y por las preocupaciones de esta vida. Así dice la palabra del Señor. O sea, el corazón se puede endurecer por las preocupaciones de esta vida. No podemos poner nuestro corazón en las preocupaciones que nosotros podamos tener por las cosas de esta vida. Si la Biblia dice que si Él cuida de las aves, el Señor cuida de nosotros. Ahora me pasó algo especial. Miren, mi casa parece como un mini zoológico, pero de animales silvestres que andan ahí. Ahí andan cutuzas y tuvieron cutucitas, unas animalitas chiquititas. Entonces anda la mamá, el papá gordito y las chiquititas atrás buscando comida. De repente empiezo a oír que revoloteo mi planta que tengo atrás, un montón de ¿cómo se llama? De ardillas con sus hijos. O sea, familias viven en mi casa. Pero lo último que acaba de suceder, porque hay más animales, hasta culebras hay, o sea, hay de todo. Un día en mi casa mataron 4 culebras en un día. O sea, ahí hay de todo un poco, hermano, en la casa pastoral, amén. Pero bueno, ahí están los animalitos y cuando puedo les llevo sus frutitas, sus pedacitos de frutitas y cosas para que ellos pasen ahí picando, ¿verdad? Ya están tan acostumbrados a mí que yo ando tendiendo y aquellas pasan así como: señora, quítese porque esta es nuestra casa, ¿verdad? Entonces hoy sucedió algo. Estábamos tratando de descansar un poquito con mi esposo y yo dije: voy a tratar de dormir un rato. Se va dando un lío, un problema con un montón de zanates, hermano. Pero esos zanates gritaban y gritaban y yo dije: no, ya eso es un abuso, amén. Ya esto viene a ser un abuso. Pero mire, hermanos amados, nosotros tenemos que enfocarnos muchas veces en el día, no en las preocupaciones que tenemos, sino en cosas como lo que le acabo de hablar, ¿me entiende? Cositas que Dios va poniendo delante de nosotros para sacarnos de esas preocupaciones que nosotros tenemos. Y muchas veces Dios nos habla a través de esos animalitos. ¿Por qué? Porque yo le decía que si Dios cuida de las aves, Dios cuida de nosotros. Y yo hay veces hasta me preocupo cuando ya miro que las semillas de los palitos ya no hay muchas. Yo me preocupo, pero esas están bien gorditas. Yo no sé ni qué comen, pero están bien gorditas. ¿O será porque es en la casa pastoral donde todos estamos un poco gorditos, verdad? Entonces, ¿qué le quiero decir? Dejemos nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Dios cuida de las aves, Dios cuida de su vida. Amén. Dios cuida de las aves, Dios cuida de su vida, hermano amado. No importa lo que esté pasando, pero que las preocupaciones no vengan a endurecer nuestro corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Pero hay algo mucho más importante que dice esta cita: manténganse despiertos y oren. ¿Cómo dice? Manténganse despiertos y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Dígame si esta cita no es una cita que está hablando del rapto de la iglesia de Cristo. Mantengámonos alertas, mantengámonos en comunión, en oración con el Señor, hermanos amados. ¿Por qué? Porque si estamos alertas, un día vamos a escuchar que una trompeta va a sonar, amén. Y cuando suene esa trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero, pero luego los que estemos con vida seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores, hermanos amados.
Hermano, si eso no le da gozo, mire, hermano, a usted no le da gozo nada, hermano, por el amor de Dios, amén. A mí eso me motiva, esa es mi esperanza, aleluya. Eso es lo que me da vigor, hermanos amados, el saber que Cristo viene por nosotros. Anoche Dios soltó una cita bíblica sobre nosotras las mujeres, donde nos dijo de que éramos bellas desde la cabeza hasta los pies. ¿Quiénes estuvimos acá? Qué cita bíblica más hermosa con la que el Señor nos empezó a hablar, ¿verdad? Entonces ahora el Señor nos vuelve a hablar con amor y nos está diciendo: ustedes manténganse despiertos y oren, dice la palabra. Ahora, cuando yo me voy a la parábola que nosotros leemos de las 10 vírgenes, nos damos cuenta que en el versículo 5 dice: y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. ¿A quiénes les dio sueño? A todas les dio sueño y se durmieron. La iglesia de Cristo está pasando ahorita este proceso, hermanos amados, y tenemos que estar alertas, amén. Tenemos que estar alertas porque tanta situación de este mundo, como que hay un manto que está cubriendo a la iglesia de Cristo, y con facilidad nos vamos a desenfocar y nos va a dar sueño como les dio a estas mujeres. Y entonces, cuando yo leí esta palabra, el Señor me decía: adormecimiento espiritual. ¿Cómo me decía? Adormecimiento espiritual. Este es un terrible enemigo silencioso que como cristianos tenemos que identificar. Amén. ¿Qué tenemos que identificar? El adormecimiento espiritual. ¿Qué tenemos que identificar? El adormecimiento espiritual. Muchas personas desconocen este término, por lo cual es necesario aprender a identificarlo para poder salir de esa condición. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de un adormecimiento espiritual? Mire, yo permití que el Espíritu Santo me fuera metiendo en la palabra del Señor para que Dios me hablara a mí en primer lugar, porque yo no me puedo parar en este lugar, hermanos, a hablarles algo que yo no he vivido con el Señor. Sería hipócrita, sería una palabra vacía, hermanos, sería una palabra sin fruto para mi vida. Entonces el Señor me empezó a llevar de la mano del Espíritu Santo, y entonces me dijo: sí, entra a estudiar el adormecimiento espiritual de la iglesia. Efesios capítulo 5 versículo 14 dice, y si usted puede estar leyendo estas citas conmigo en voz alta, buenísimo. Dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con cuidado cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mire qué cita más tremenda, cómo el Señor de una me lleva a la otra, y yo me quedo maravillada, porque aquí dice: despiértate tú que duermes. Pero me llama la atención porque dice: levántate de los muertos inmediatamente. ¿Y no estaba dormido, pues? ¿Y por qué se tiene que levantar entonces? Como yo soy así tipo hermana Rubí Coleman. Ay, hermana Rubí, por Dios, hay veces son las 11 de la noche y me hace unas preguntas, o al pastor. Gracias, hermana Rubí, la bendecimos. No, hablamos con mi esposo hoy, ¿verdad? De eso, de que aquí hay unas ovejitas, hermano, que mire, son piqui, son lindas con nosotros, y nosotros nos reímos, nos deleitamos porque hacen preguntas, hay veces que nos llevan a nosotros más allá. Eso es bueno, no se quede con la duda. Cuando leamos la palabra, entremos de la mano del Espíritu Santo, porque a mí me llamó la atención que aquí dice: despiértate tú que duermes, y después dice: y levántate de los muertos. ¿Se da cuenta? Si la leemos de corrido no le ponemos atención a esto, pero aquí hay una diferencia en esto. Entonces yo me quedaba pensando, ahora, ¿cómo el enemigo no puede matar a la iglesia de Cristo? La adormece espiritualmente. Esa fue la respuesta. Como el enemigo no puede destruir la iglesia de Cristo, la adormece.
Y esa es la similitud. Por eso es que la palabra está diciendo esto. Es que la palabra es tremenda. El adormecimiento espiritual es la principal señal que se está yendo rumbo a una muerte espiritual. Por eso dice: despiértate tú que te duermes, levántate de los muertos. ¿Por qué? Porque una persona dormida, muchas veces, sobre todo cuando está profundamente dormida, pero no ronca, porque el que ronca, pues no, ni modo. Pero el que no ronca, pero está profundamente dormido, hasta la cara se le mira así, era rara. Ay, mire a su esposo, el que está casado, a la esposa, y se va a dar cuenta que una cara así, estamos hijos de una vez. Entonces, si uno no tiene cuidado, entonces usted viene y mira si está respirando, porque no sabe si está vivo o se murió. Porque hay personas que no parece que se durmieran, no, que como que caen en coma por unas horas, ¿verdad? Pasa lo que pasa y ellos ni se dan cuenta, fíjense, hermanos. Y a mí me pasó, en mi juventud yo era así, y ahora pues ya con los años uno va cambiando, pero yo en mi juventud era así. Un día me recuerdo, así como un paréntesis, se me vino a la mente que nos llevaron a evangelizar al puerto, es Puerto Estapa, sí, ¿verdad? Hay mar. La cosa es que nos llevaron a ese lugar y a todos los jóvenes de la iglesia, porque nos habían dado un curso de evangelismo y era, vámonos pues, échele a andar y vaya a evangelizar. Y nos fuimos a evangelizar, hermanos amados, caminando en aquel lugar, nosotros evangelizando en aquel gran calor. Y ya en la noche nos tiraron a dormir así en el corredor de una casa que era de 2 niveles. En la parte de abajo tendimos un montón de sábanas y ahí nos quedamos a dormir. ¿Qué creen todos el otro día cuando despertamos? ¡Qué barbaridad, prima! Me dicen a mí en la iglesia central. Algún día les cuento por qué. ¡Qué barbaridad, prima! Vos no dormís, vos te morís. Y yo dije, ¿pero y qué les pasó? ¿Y por qué? Pero si andaba un bolo anoche, me dijeron. Vino aquí bien enojado, se estaba endemoniado y con un machete empezó a pegar y todos salimos corriendo. Y vos, yo nunca vi al bolo. Yo no vi al bolo. Yo estaba bien dormida, pero hasta pegó ahí por la base donde está. Nosotros dijimos, la mató. Dice que hicieron todo. Y no. Entonces hay personas que cuando duermen parecen muertas. Entonces, como el enemigo no nos puede quitar la vida porque somos la iglesia de Cristo, nos adormece. Eso ya no nos da risa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dormidos, nosotros no estamos conscientes. Cuando nosotros estamos dormidos, nosotros estamos paralizados. Entonces, el enemigo quiere mantenernos como la iglesia de Cristo, pero dormida, porque no nos puede destruir, no nos puede matar. Estamos entendiendo lo que el Señor nos está hablando, ¿verdad? Entonces, todo esto empieza con un desenfoque por lo espiritual y se produce una fuerte atención por lo terrenal. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando un cristiano empieza a adormecerse, poco a poco las cosas de este mundo aún no tienen que ser malas, pero las cosas de este mundo empiezan a absorber su vida y las cosas del reino empiezan a ser indiferentes para esa persona. Hay personas que en cierto momento eran apasionadas para servirle a Cristo. Amén. No, hombre, es que eran influencia para los demás, pero cuando se empiezan a adormecer, empiezan a ser indiferentes y empiezan a poner un montón de excusas para no hacer nada para la obra del Señor Jesucristo. No fue el rapto, ¿verdad? ¿Están aquí? Aleluya, hay alguien aquí. Toc, toc, gloria a Dios. Ahora, esto se manifiesta como apatía, pereza y flojera espiritual. Ajá. Y entonces estas personas muchas veces empiezan a creer que son tan espirituales y los otros son tan carnales que mejor me empiezo a alejar de ellos porque yo soy muy espiritual. No, esto es serio. Amén. Esto es serio. ¿Saben cómo me vi yo con esta palabra? En un espejo como espiritual, donde Dios me colocó y me dijo, ahora mírate a través de esta palabra, ¿cómo estás? Y yo lo invito que esta tarde nos examinemos cada uno de nosotros para saber cómo estamos delante del Señor. En esta etapa, tanto la oración como el servicio se convierten en religión para el creyente.
¿Sí? La oración y el servicio se convierten en religión. O sea, no, los demás que sirvan en la iglesia, yo no tengo tiempo, yo no puedo, yo esto, yo lo otro, pero es porque aquí algo está sucediendo. Entonces, ¿por qué sucede esto? Por el adormecimiento espiritual, porque no le permite estar enfocado genuinamente en las cosas del Señor. Isaías 29:13 dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Esto está hablando del adormecimiento espiritual. ¿De qué estamos hablando? Adormecimiento espiritual. Ahora, sucede algo más. Sucede que cuando hay adormecimiento espiritual, también hay indiferencia espiritual. Dígale al de la par, indiferencia espiritual, dígale. Y hay quienes solo se miran así como, así. Ay, qué tremendo, hermano, por Dios. O sea, no solo hay adormecimiento, también hay indiferencia espiritual. O sea, todo esto se está dando. ¿Por qué? Porque la persona está decayendo en lugar de irse levantando. Y Dios nos está alertando el día de hoy. La indiferencia espiritual es, dice, aquel sentimiento de permanecer inmóvil, tanto en movimiento como en sentimiento, ante alguna situación, idea o persona. Indiferente. Pasa algo en la iglesia y le da lo mismo. No se mosquea con nada. Le da lo mismo siempre. En cambio, el que está en el fuego de Dios está alerta a ver de qué manera puede ser de apoyo para los demás. Dice, es un estado de ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia por algo, sea una persona, un objeto, tema o un asunto determinado. La indiferencia es producida por el pecado o las cargas del mundo que impiden que la presencia de Dios se manifieste. Aleluya. Por lo que se produce un enorme peso que le agobia y no le permite caminar en libertad. Recordemos que pecado, según Santiago 4:17, dice que y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchas veces, hermanos amados, nosotros creemos pecado es, ¿qué le puedo decir? Pecado es estar en vicios. Pecado es algún problema, ¿qué le puedo decir yo? Como fornicación, pecado. Esos para nosotros son pecados. No, también es pecado dejar de hacer lo que nosotros debemos de hacer según el Espíritu de Dios esté demandando dentro de nuestra vida. Amén. Muchas veces lo que hemos dejado es el altar. Amén. Es la intimidad con Dios. Y cuando nosotros dejamos la intimidad con Dios, inmediatamente se nota, porque nuestras relaciones con los demás empiezan a sufrir un daño severo. Porque una persona que está en intimidad con Dios es una persona que en este mundo camina como caminó Jesús en la tierra. Jesús no andaba pensando si las demás personas se iban a aprovechar de él. Él llamó a Judas y él sabía que Judas lo iba a entregar, pero Jesús no le importó. ¿Por qué? Porque Jesús vivía conectado con la fuente de amor que es Dios. Amén. Él no era indiferente a la necesidad de los demás. ¿Cuántas veces Jesús no le dio de comer a Judas, hermanos amados? ¿Cuántas veces Jesús no suplió a la necesidad de Pedro, sabiendo que Pedro, en el momento que él más lo iba a necesitar, Pedro lo iba a abandonar?
Pero Jesús, aún así, cuando su suegrita estaba grave, Jesús le llegó a hacer el favor de levantar a la suegra. Y yo no sé si esa fue la bronca por la cual al final terminó negando al Señor. Esa es broma, Mario, esa es broma. ¿Quién lo entendió, verdad? Era una simple broma, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos amados, Lucas 7:37 dice: entonces una mujer, parece que eso no tuviera que ver con lo que estamos hablando de la indiferencia espiritual. Entonces una mujer de la ciudad que era al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Mire pues qué cosas. Yo miraba esto, es que el Señor me fue llevando de cita en cita y yo me quedé maravillada. Porque yo esta cita, pero si estoy hablando de la indiferencia, Señor, ¿y por qué me traes a esta mujer? Y el Señor me hizo ver algo, lo que Dios nos decía a las mujeres anoche. Yo no miro como mira el hombre, yo miro el corazón. Yo miro el corazón, dice el Señor. Entonces resulta que delante de todos los que estaban en esa casa, la pecadora era la mujer. Pero delante de Jesús no era ella. Simón era diferente, porque Simón jamás se dio cuenta ni percibió quién había entrado a su casa, porque no lo atendió de la manera que se le atendía a una persona del nivel de Jesús. Por eso Jesús le reclama y le dice: Simón, entré en tu casa y ¿qué dice? No me limpiaste los pies. No me diste agua para limpiarme los pies, Simón. ¿Cómo es posible? Si bien sabes, Simón, que cuando entra a una casa alguien importante, tiene que haber agüita para limpiarle sus piecitos, y no lo hiciste. ¿Por qué? Porque sabiendo hacer lo bueno, Simón no lo hizo. Cuidado, hermanos amados, cuidado. Cuidado, porque muchas veces hay muchas cosas que sabemos que deberíamos de estar haciendo en el reino de Dios, sobre todo en este tiempo, y no estamos funcionando según el Señor nos lo está demandando, y eso se le llama pecado. Entonces al final, delante de Jesús, la mujer esta que le llamaban pecadora era la más justa que estaba ahí, porque ella sí percibió y se humilló para poder llegar a Jesús. Y dice que ella vino y lo ungió con un perfume caro. Ella fue a traer lo mejor para darle al Señor Jesucristo. Ella no fue indiferente a Jesús. No seamos indiferentes a Jesús. Si estás esta tarde en este lugar y has dejado el altar de Dios, aquel lugar donde tú te reunías con Él cuando viniste a sus pies y te deleitabas con el Señor Jesucristo, y has dejado las prácticas que tú tenías con Él, como el ayuno, como la oración, como la búsqueda, el escudriñar la palabra por las carreras de este mundo. Cuidado, paremos, hermanos. Paremos, porque entonces esto quiere decir que estamos siendo indiferentes con el Señor Jesucristo, y eso no es agradable delante del Señor. Amén. En ocasiones tenemos a Jesús en medio de nosotros, pero no podemos percibirlo por la indiferencia de nuestro corazón. ¿Sabe algo? Jesús está aquí. Jesús está aquí. Aquí está Jesús, con nosotros está Jesús. ¿Percibimos a Jesús cuando entramos a este lugar? Fuimos entendidos que no venimos a un culto más, a un servicio más. Venimos porque tenemos hambre y sed de Dios. Estamos en este lugar porque somos obedientes a su palabra, porque su palabra dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, cuanto más cuando vean que aquel día se acerca. Por eso estamos acá, porque el Señor nos invita a congregarnos, hermanos amados. Es mentira, en algún momento un hermano que estuvo en esta iglesia pasó todo un proceso y
En algún momento él se sintió golpeado por algunos hermanos de la misma congregación, que eso suele darse, y él entonces empezó a apartarse de los demás y nos lo hizo ver al pastor y a mí, y nos contó todo lo que le estaba pasando y dijo: no, yo no quiero tener comunión con nadie porque la gente es hipócrita, yo seguiré en la iglesia, pero no, que no sé qué. Pero él siguió creciendo en el Señor, siguió viniendo a oír palabra de Dios y fue madurando, y al final, hermanos, entendió que aquí no habemos ni un sano, todos estamos enfermos de algo, que aquí no habemos ningún perfecto, hermanos amados. El único perfecto es Cristo Jesús, y tenemos que amarnos unos a otros y hacer de la palabra una palabra viva, porque la palabra del Señor dice que los más fuertes tienen que ayudar a los más débiles, dice la palabra del Señor, hermanos amados. Entonces, hermanos, dejemos la indiferencia espiritual. Ahora, la oración, el ayuno, vigilia y estudiar la palabra son el principal enemigo de la indiferencia, porque estos son los misiles que Dios ayuda para romper todo lazo de maldad. Entonces, una persona que está adormecida espiritualmente, que ha caído en indiferencia espiritual, empieza a dejar de leer la Biblia. Viene a la iglesia y aquí oye palabra, pero en su casa jamás abre la palabra del Señor y no la usa para escudriñarla. Hermanos amados, Dios nos está hablando el día de hoy. Dios nos está dando una alerta. ¿Por qué? Porque el mismo enemigo, cuando vas a abrir la palabra de Dios, te cae un gran sueño, que empiezas orando para pedir sabiduría por la palabra y terminas dando gracias por los alimentos, porque tú estás más dormido que despierto. Aleluya, gloria a Dios. Yo pensé que solo a mí me había pasado, porque que es que a todos nos pasa en algún momento. Por eso Dios me habló a mí, hermanos amados, amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos amados. Pero esto, o usted va a ayunar: ay, no puedo, me cayó un cólico en la boca, el estómago. Pero cuando es para comer, que vengan las grasas, los condimentos y cuánta cosa. Ahí no está enfermo. Pero cuando es para ayunar, no puede ayunar el pobrecito porque está enfermo. Estas son trampas muchas veces que el enemigo nos pone por delante. ¿Por qué? Porque Él nos quiere adormecidos, porque Él nos quiere indiferentes al Señor Jesucristo. Porque si nosotros practicamos todo esto que la palabra del Señor nos manda, nosotros vamos a ser cristianos fuertes, cristianos que todo lo podemos en Cristo, porque Cristo nos fortalece. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Mateo 11, 28, 29 dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Hermanos amados, si estamos agobiados, si estamos cargados, si Dios nos está hablando esta tarde y nosotros por dentro estamos pensando: como que hay ciertas cosas en las que yo estoy cayendo, no seamos altivos con el Señor, seamos humildes y digámosle: Señor, yo quiero mejorar contigo, Señor de gloria. Aquí está mi carga, aquí está esto, Señor, pero yo quiero levantarme en el nombre poderoso de Jesús. Ahora bien, primero hablamos del adormecimiento espiritual, luego hablamos de la indiferencia espiritual, ahora hablemos del desánimo espiritual. Para que David, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, para que David, el hombre que era un hombre que Dios le dio el poder con una piedrita de destruir un gigante, pero sabe, para que David cayera de la gracia donde Dios lo tenía, esto fue poco a poco. Poco a poco usted se va a dar cuenta que David, en lugar de involucrarse con los demás que iban a la guerra, David se quedaba en su casa. ¿Sí o no? O sea, ya había indiferencia espiritual, ya había desánimo en su vida, ya había, hermanos amados, algo que estaba sucediendo en su vida que no era de acuerdo a la voluntad de Dios, hasta que llegó un día y cayó. Cuidado, hermanos, Dios nos está alertando.
En primer lugar, tenemos que comprender que el desánimo produce depresión, y una depresión no tratada produce muerte. Una persona que de repente está desanimada, vengo a la iglesia, pero si todos pudieran ver mi alma, la traigo arrastrada por todo Morales para poderla traer casi que a la fuerza a la casa de Dios. Y mire, ¿sabe por qué nos reímos? Porque a todos nos pasa. Amén. En algún momento de nuestra vida nosotros hemos venido a la casa de Dios así. Yo he venido así. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que ser humildes delante del Señor, hermano, y reconocer que han habido momentos donde somos atacados por el enemigo, pero no debemos de dejarnos, porque nosotros somos hijos. Nosotros fuimos hechos por Dios para ser cabeza y para no ser cola. Así dice la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, el desánimo espiritual, en ocasiones el desánimo viene como consecuencia que creemos no recibir lo que hemos estado esperando. Nos desanimamos porque nosotros muchas veces nos formamos cuentos de hada en la mente y en el corazón. Nosotros quisiéramos que las cosas se solucionaran de cierta manera y que Dios usara ciertos medios que nosotros ya tenemos preparados para cierto tiempo. Algunos se ríen, nos pasa, ¿verdad, hermano Freddy? A mí me pasa, hay veces hay situaciones que yo estoy viviendo y entonces yo me pongo a pensar, si esto Dios obrara de esta manera a favor de lo que yo estoy, qué rico fuera. Y si lo hiciera hoy, qué buenísimo fuera. Y si usara a no sé quién para venir a orar por mí y eso sucede, qué bueno fuera. Nada, hermanos, no pasa nada. Y de repente nos sentimos como que Dios se olvidó de nosotros, ¿verdad? Porque no oímos nada. Entonces, si no tenemos cuidado, porque sentimos que Dios no está respondiendo como nosotros queríamos que Él respondiera, nosotros podemos caer en desánimo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros percibimos que Dios no me ha sanado. Amén. ¿Alguien se identifica? Yo he estado orando por sanidad y Dios no me ha sanado. Muchas veces la gente, lo que sucede es que se desanima porque está en un atolladero económico de aquellos tremendos. Ya hizo de todo, juntó todas sus deudas y fue a sacar un préstamo solo en un banco y cree que con eso solucionó todo. Pero si es la misma deuda, solo que en un solo banco. Aquella era un montón, pero este es en uno. Pero bueno, ¿verdad? Y entonces esta persona muchas veces dice, y yo quisiera como que le caiga un bloque de dólares enfrente, o que se muriera el tío abuelo aquel que ni conoció y le dejó no sé cuánto dinero en el... Algo que hiciera el Señor, pero no pasa nada. Entonces, como no pasa nada, se empieza a desanimar, ¿verdad? Y empieza a decir, Dios no me ama. Dios quiere a los demás, pero a mí no me ama. Los berrinches que le armamos muchas veces a Dios. Ya, ¿para qué voy a la iglesia si Dios no me responde como yo quiero? Ay, Dios. Y de paso ir a ver a esa maná de pecadores de la iglesia y va a contar testimonios que Dios le responde y a mí Dios no me responde. Y entonces empieza el gran lío con Dios y no se da cuenta que los demás bien frescos como la lechuga y solo él se está haciendo un queso. Y entonces viene el desánimo espiritual. Amén. Ahora, una persona en este estado aduce que Dios se olvidó de ella y que los demás no le dan la atención que merecen. Ay, para cerrar con broche de oro, ni el pastor viene a orar por mí, ni la pastora, ni los coordinadores, ni los líderes, todos me han abandonado. Ay, hermano, por Dios, esos son berrinches. Y el Señor nos aguanta esos berrinches. ¿Por qué? Porque hay hombres de Dios que hicieron berrinches como esos que hacemos. Pero hoy Dios nos está alertando y nos está diciendo, madura, porque el tiempo es ya. Amén. Madura, porque el tiempo es ya. Mi venida está pronta y no es para estar perdiendo el tiempo haciendo todos esos desbarajustes que estás haciendo. Madura.
Amén. Porque los procesos nos sirven para ver la gloria de Dios. Los procesos nos sirven para crecer. Los procesos nos sirven para expandirnos. Los procesos nos sirven para alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Benditos procesos, aunque sean difíciles de pasar, pero no tenemos que desanimarnos. El desánimo produce falta de confianza en Dios y se representa como doble ánimo, inconstancia y falta de firmeza. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios. ¿Y qué? Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, ¿qué dice? Purificad vuestros corazones. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de emociones, está hablando de intelecto, está hablando del pensamiento. Amén. Entonces, limpiemos nuestros pensamientos acerca de Dios y de los demás, hermanos amados. Limpiémonos, no caigamos en desánimo. Una persona de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Una persona que vive así es una persona que usted de repente la mira que es, no, hombre, quiere hacer todo en la iglesia y le habla a usted con aquella algarabía, con aquella alegría, con aquello que usted, y le habla de un montón de planes que va a realizar y que no digamos aquí en la iglesia, y lo eleva, y de repente aquella persona trompuda, hermano, por Dios santo. ¿Y qué le pasó? Dice usted. Pero es una persona de doble ánimo. Es una persona inconstante en todo lo que hace. Hoy está, mañana búsquelo en todas las galaxias porque no está. Amén. Porque no está. Entonces, hermanos amados, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos amados. Entonces, ahora, ¿de qué estábamos hablando ahorita? Del desánimo. Amén. ¿De qué empezamos hablando? Del adormecimiento espiritual. ¿Y luego de qué hablamos? La indiferencia espiritual. Y ahorita estábamos hablando. Terminemos con la tibieza espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Qué culto más glorioso ¿verdad? Qué unción la que se corre, gloria a Dios. Sí, porque Dios nos está hablando. La tibieza espiritual dice que se caracteriza por la aridez del espíritu frente a las cosas de Dios. ¿Lo quiere leer conmigo? Se caracteriza por la aridez del espíritu frente a las cosas de Dios. La persona tibia espiritualmente no quiere nada con Dios. Con la religión sí, pero con Dios no. Amén. Porque nosotros podemos ser religiosos, hermanos amados. Sí, Dios nos guarda y nos proteja. Pero esto se ha visto en la palabra del Señor y con los años se ha visto. Entonces una persona tibia muchas veces es una aridez consciente la que tiene. ¿Por qué? Como una persona que está en un cuarto, es una persona con tibieza espiritual. Es una persona como aquella que está en una habitación y está temblando de frío porque allá hace mucho frío. Y allá hay una chimenea, están los fósforos, la leña, y él muriéndose de frío, pero no es capaz de ir a encender el fuego para poderse calentar. Hermanos amados, ¿de qué le estoy hablando? Dios tiene preparada la mesa para que nosotros no seamos tibios espiritualmente. Frente a nosotros está la decisión de ser cristianos de fuego en el Espíritu Santo, hermanos amados. Hermanos, no hay nada más hermoso que poder nosotros ser portadores de la unción del Espíritu Santo y poder ver su gloria manifiesta a través de nuestra vida en favor del cuerpo de Cristo. El poder usted ver milagros suceder, hermanos amados. Seamos portadores de la gloria de Dios.
Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra del Señor. Hermanos amados, si nosotros tenemos vestigios de lo que el Señor nos ha estado hablando esta tarde, hoy es el día de ser humildes delante del Señor, porque Cristo viene. Jesucristo viene y esta palabra es palabra para preparar a la novia del Señor Jesucristo, hermanos amados. No tomemos esta palabra como cosa poca, tomemos esta palabra como que es para mí, amén. Y hagamos el cambio que necesitamos hacer, porque Cristo viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Y este es el agua con la cual el Señor nos está limpiando. Entonces, una persona tibia llega a convertirse en un cristiano mediocre. Cuidado, amén. Así es. En esta condición la persona se estanca en un punto medio que considera como su zona de confort. Estoy, pero no estoy. No, hermano, no es así. En Cristo Jesús no hay grises, amén. No lo hay. Y en el nombre de Jesús yo le pido al Espíritu Santo que esta palabra penetre su alma, su espíritu, y usted pueda venir y entender lo que Dios le está diciendo, como lo hice yo. Quien es tibio cree que tiene lo suficiente y evita adentrarse en busca de más. El tibio cree que está bien, y como ya recibí a Cristo, yo estoy bien y vámonos pues. Y ahí está todo. No, hermanos, según lo que estamos estudiando. ¿Sabe por qué? Porque Apocalipsis 3, del 15 al 19 dice, ¿lo puede leer conmigo en voz alta, por favor? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Le puede dar una ofrenda de palmas al Señor por esta cita? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si somos hijos, el Señor que dice esta palabra, que si nosotros somos hijos, Él nos va a castigar, Él nos va a reprender. Y es lo que el Señor está diciendo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice la palabra del Señor. Ahora, lo único que te puede despertar y mantener alerta se llama Espíritu Santo. Es el único. Es el único que nos puede tener preparados para aquel tiempo, hermanos amados. El Espíritu Santo. Y dice el versículo 6 de la cita principal que leímos: a medianoche se oyó un grito. ¿Y qué gritaron? ¿Qué dice ahí? Ahí viene el novio. Pero dice en el 3 que las insensatas llevaron sus lámparas, pero ¿qué dice? No se abastecieron de aceite. Yo me quedé maravillada de esto. Un día, hermanos amados, la trompeta va a decir: allí viene el novio. Amén. ¿Usted entiende eso, hermano? Va a sonar la trompeta, y la trompeta, eso es lo que va a gritar. Va a decir: ahí viene el novio. Y entonces, ¿cómo está el aceite en nuestra lámpara? ¿Cómo estamos nosotros?
de aceite. Eso es lo importante. ¿Cómo está tu aceite? Déjame decirte que la salvación es individual. Amén. Es individual. El alma que pecare, esa morirá. Así dice Ezequiel 18:4. Entonces, la salvación es individual. Tú no dependes del aceite de tu hermano o de tu hermana. Tú no dependes del aceite del que tienes a la par. Tú dependes del aceite de Dios que tú llevas dentro. Amén. De eso dependes. De eso dependes. Tú no dependes de nadie más. Porque muchas veces, hermanos, nos justificamos. Porque los demás hacen esto, hacen lo otro, qué sé yo, que no nos agrada. Pero hermanos, cuando lleguemos con Cristo, nada de eso va a tener valor. Dios va a pedir cuentas de tu vida y me va a pedir cuentas a mí de mi vida. Amén. Y eso tenemos que estar nosotros conscientes de cómo está el aceite en nuestra vida. Entonces dice, todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. ¿Sabe qué vi yo en esa cita? ¿Cómo les dijo? Dennos de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Así les dijeron. ¿Y sabe qué me decía el Señor? No era que no tenían aceite, era que no tenían lo suficiente, me dijo el Señor. Entonces no es solo que tenemos al Espíritu Santo, no, cómo está esa comunión con el Espíritu Santo. Y esto es lo que va a hacer la diferencia en aquel día. Cómo está el Espíritu Santo contigo. Tu vida es la iglesia, el altar, el lugar donde el Espíritu Santo fluye. Aleluya. Eres una antorcha encendida en medio de las tinieblas. ¿O qué eres? Eso es importante. Cuando yo llego a un lugar, brillo. Cuando yo llego a un lugar, yo le doy luz a ese lugar. ¿O cómo me muevo yo en este mundo? ¿Saben por qué? Porque muchas veces por el mal testimonio del cristiano, muchos no quieren saber nada de Dios. Entonces tenemos que cuidar que el aceite del Espíritu Santo sobreabunde en nuestras vidas. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. ¿Y qué dice? Se cerró la puerta. Va a haber un momento en el cual se cierre la puerta para este mundo. Y Dios hoy nos pone a los predicadores y a los cristianos a decir: arrepiéntete ahorita que hay tiempo, porque tú no sabes cuánto tiempo te queda de vida sobre la tierra. Es hoy, no es mañana. El tiempo es ya. El tiempo se acaba, iglesia amada. Regresa al altar donde tenías amores con el Señor Jesucristo. Regresa a Cristo, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Cristo Jesús, hermanos amados. Amén. Así lo dice la palabra del Señor Jesucristo. Y qué tremendo, porque dice: después llegaron también las otras. Señor, Señor, decían: ábrenos. ¿Y qué fue la respuesta? Les aseguro que no las conozco. ¿Y acaso no estaban ellas con las otras? Hermanos amados, somos la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Movámonos en la tierra como la iglesia de Cristo Jesús, como el cuerpo de Cristo Jesús. Dignifiquemos la cabeza de este cuerpo, que es el Señor Jesucristo. Que cuando los demás nos miren, vean a Cristo en la vida de nosotros, en el testimonio de nosotros, en la manera de hablar de nosotros, en la manera de conducirnos en esta tierra. Que los demás digan: ella sí es cristiana, él sí es cristiano. Que cuando el que no tiene a Cristo tenga vacío su corazón y necesite una fuente de vida, pueda correr a tu casa, porque sabe que en tu casa mora el Señor Jesucristo.
Aleluya, bendito sea su nombre. Mateo 24, 40, 42 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro. Sí, hermanos amados, así dice: el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Iglesia, no sabemos el día, no sabemos la hora en que Cristo venga por su iglesia, pero tampoco sabemos el día y la hora en que Cristo venga por mí. No lo sabemos. Muchas veces venimos a la iglesia buscando la solución a problemas temporales, pero tenemos que ponerle atención, porque a la iglesia también se viene para poder solucionar situaciones eternas en nuestra vida. Amén. Y hoy el Señor nos está hablando de la eternidad, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Romanos 15:13, yo termino, y dice, quiero que lo lea conmigo en voz alta: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Póngase en pie. Qué cita más hermosa. Esta cita es para su vida, hermano. Para usted que vino el día de hoy, esta cita es para su vida, es para mi vida. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo.